La fuerza de creer. Wayne W. Dyer. Parte 2. Pensamiento. No somos seres humanos que gozamos de una experiencia espiritual. Somos seres espirituales que gozamos de una experiencia humana. El pensamiento es mucho más que algo que usted hace. En realidad, es lo que usted y el resto de nosotros somos. El pensamiento constituye todo nuestro ser, a excepción de esa parte que es forma, el paquete que va y viene con nuestras mentes. Procure considerar el pensamiento como algo que no solamente existe en su interior, sino también en el mundo exterior. Esta tarea puede resultarle difícil porque está habituado a creer que sus pensamientos son un mecanismo interno que rige esa parte que es la forma. Pruebe a considerar el pensamiento como un universal en el que ha nacido. Es algo que usted hace y también algo que usted es. Cuando lo comprenda no tendrá dificultad alguna en contemplar todo pensamiento como algo que sin duda forma parte de usted. Esta es una pequeña lección sobre lo que es el pensamiento. Su deseo de mejorar su vida es en realidad su pensamiento sobre mejorar su vida. Su voluntad de vivir es en verdad su pensamiento de vivir. Sus actitudes ante la vida son en resumidas cuentas sus pensamientos sobre la vida. Todo su pasado hasta el presente no es más que pensamiento. Todo su futuro a partir de este momento no es otra cosa que pensamiento. Sus relaciones con la gente de su vida no son sino pensamiento. Su determinación por conseguir el éxito no responde más que a su pensamiento. La idea del éxito es realmente el pensamiento del éxito. Puesto que usted no puede colocarse detrás de los ojos de una persona y pretender sentir lo que hace, se queda usted a un paso del proceso mental de esa persona y la experimenta a través del pensamiento. Usted se relaciona con todas las cosas o todas las personas de este planeta mediante el mecanismo del pensamiento. Lo que determina la calidad de su vida no es el mundo, sino la manera que ha elegido de procesar el mundo en sus pensamientos. Muchos pensadores pertenecientes a materias bien dispares que han sido sumamente respetados, han concluido que el pensamiento, la mente, es el determinante absoluto del camino que nuestras vidas toman. El filósofo holandés Spinoza afirmó: vi que todas las cosas que me infundían temor o a las que yo les infundía miedo, no tenían nada bueno ni malo en sí mismas excepto hasta el punto donde la mente las afectaba. Albert Ellis, fundador de la terapia racional emotiva, dijo: las personas y las cosas no nos trastornan, mejor dicho, somos nosotros los que nos trastornamos al saber que nos pueden trastornar. Ralph Waldo Emerson declaró: nos convertimos en lo que pensamos a lo largo de todo el día. No hay nada bueno o malo, solo lo que el pensamiento califica de tal, explica Shakespeare. Abraham Lincoln manifestó: la gente está contenta cuando decide estarlo. Cambia tus pensamientos y cambiarás el mundo, sugirió Norman Vincent Peale. Jesús nos dice: tal como pienses serás. Nuestro futuro está constituido por los pensamientos que tenemos con mayor regularidad. Nos convertimos literalmente en lo que pensamos, y contamos con el don de poder escribir nuestra propia historia. En mi opinión esta es una verdad irrebatible. En mi parábola Los regalos de X, X comenta: no hay un camino hacia la felicidad es el camino. Mis pensamientos siempre han creado mi mundo. Después de que mi madre consiguiera reunimos a todos de nuevo, fuimos a vivir al este de Detroit. Pasé muchas noches viendo el programa de esta noche, protagonizado por Steve Allen, en una diminuta televisión en blanco y negro mientras los demás dormían. Me encantaba la extravagancia de alguien. Sentado en la pequeña sala de estar de la calle Moros, me imaginaba en el programa de esta noche y mentalmente conversaba con Steve Allen. En realidad me fijaba unos esquemas y preparaba mis respuestas ya que imaginaba que era un invitado del programa. Pero la imagen de mi mente no correspondía al chico de 13 años que miraba la televisión. El que aparecía en la pantalla y discutía sobre cosas que yo consideraba ciertas era yo, pero en mi etapa de adulto. Mi personalidad de adulto coincidía bastante con mis creencias, incluso de esa época, en torno a la idea de que somos capaces de elegir nuestro propio destino y de hacer relativamente felices a los demás. Estos pensamientos me resultaban tan reales, que solía contar a mis hermanos lo que iba a decir en el programa de esa noche cuando apareciera.
Ellos me consideraban un muchacho con una imaginación desbordante que estaba siempre en otro mundo. Se reían de mí y continuaban haciendo lo que les parecía más real. Pero mis imágenes mentales nunca sufrieron daño a causa de las actitudes de los demás. Desde que tengo uso de razón recuerdo que he sido capaz de penetrar en este mundo de pensamiento puro, y puedo afirmar que para mí es tan real como lo es el mundo de la forma para todos nosotros. Muchas veces, de niño, sabía lo que me iba a suceder antes de que me ocurriera en realidad, porque lo experimentaba en mi mente con anterioridad. De jovencito, esta capacidad nunca me aportó ningún beneficio, así que con el tiempo dejé de contárselo a la gente. Tal como mencioné en la introducción, cuando regresé a Nueva York en 1974 tras mi experiencia transformacional ante la tumba de mi padre, supe que tenía que hacer grandes cambios en mi vida. Aunque me apasionaba la enseñanza en la universidad, algo en mi interior me decía que había llegado la hora de marcharme, de cambiar el ritmo de vida y tomar rumbos nuevos. Pasé casi un año obsesionado por la idea de que debía marcharme y perder la seguridad que mi nómina bimensual me ofrecía. A través del ojo de mi mente contemplaba imágenes maravillosas. Me veía en los Estados Unidos hablando con todo el mundo sobre las ideas que acababa de exponer en tus zonas erróneas. Intuía que el libro iba a tener un gran éxito. Así pues, un día anuncié a mi clase superior de doctorado que en breve abandonaría la universidad y que a partir de entonces seguiría mi camino solo. Tras esto, sufrí una fuerte conmoción. A esas alturas, el tema de mi posible dimisión solo daba para diálogos dentro de mi familia, pero lo cierto es que yo ya lo había hecho público y definitivo. Seguramente mi forma estaba siguiendo la fuerza invisible de mi mundo interior. A la mañana siguiente, en mi mente se reflejaba una imagen muy nítida de lo que quería ser. Me veía solo en mi aventura, sin ninguna garantía, y sin embargo más relajado que nunca. Sabía que había llegado el momento, y que al cabo de unas pocas horas me relevarían del cargo y seguiría por mi cuenta y riesgo, sin poder contar con la seguridad de una nómina. Cuando llegué a la universidad fui directo al despacho de la decana. Ni mi esposa ni mi familia sabían que aquel era el día elegido. La visión que había tenido aquella mañana fue la que me decidió. Todo el proceso de mi entrada en el despacho de la decana era mental. Todos mis pensamientos. Todas las visiones que yo era el único en conocer. Todas las imágenes de mí mismo que ya no podía borrar. Ni yo mismo podía creerlo. Y allí estaba, esperando para anunciarle a la decana mi dimisión a escasas semanas del final del semestre. Nuestra conversación fue breve. Le dije que deseaba marcharme y hacer algo en que verdaderamente creía. Ella me pidió que reconsiderara el tema y que lo discutiera con mi familia y algunos colegas, pero le contesté que ya estaba todo decidido en mi mente y mis pensamientos, y que simplemente estaba siguiendo los pasos necesarios para formalizarlo en el mundo físico y real. Me habló de los riesgos que corría, de lo difícil que me resultaría ganarme la vida escribiendo y dando conferencias, de que volver a encontrar un trabajo como aquel era casi un imposible en los años 70, puesto que en el mundo académico sobraban profesores y escaseaban vacantes. Le dije que era consciente de todo y que precisamente ello constituía una de las grandes razones por las que mi vida estaba dando ese giro. Bajaba por el camino que Robert Frost denominaba, en una conocida poesía, el camino menos trillado. Dos caminos divergían en el bosque, y yo tomé el menos trillado, y ahí está la diferencia. Cuando salí del despacho de la decana, anduve a mi aire inundado por una luminosidad interior. Era libre para avanzar con confianza hacia la consecución de mis sueños. Vacié mi despacho, informé a mis estudiantes y doctorandos de la situación y regresé a casa, pensando mientras conducía por la autopista que aquella era la decisión más importante de mi vida. Y ahí estaba yo, un perfecto desconocido, que echaba por la borda su seguridad y pretendía contar al mundo las ideas de su nuevo libro. Estaba extasiado porque lo había visto todo en mi mente, antes de que sucediera en el mundo de la forma. Charlé de mi nueva aventura con mi esposa e hija, y las dos me brindaron todo su apoyo. Puesto que siempre había sido una persona responsable y cumplido con mis obligaciones económicas, confié en estos precedentes, en vez de imaginarme algún tipo de desastre inminente que pudiera afectar mis obligaciones familiares.
Haría uso de nuestros ahorros. Pediría un préstamo si hacía falta. Y reduciríamos nuestros gastos, en caso necesario. Mi familia estuvo totalmente de acuerdo conmigo. El dinero no iba a representar impedimento alguno para mi felicidad. Parecía como si ellos supiesen que aquel era un fin que yo debía perseguir, y como suele ocurrir cuando la familia quiere lo mejor para uno, no solamente me animaron, sino que además me hicieron saber que presentían que todo saldría bien. Todos estaban deseando aceptar el reto, sabedores de la dicha que nos retribuiría el esfuerzo. Cada obstáculo que se anteponía en mi camino se convertía en una nueva oportunidad. Me dijeron que habían salido a la venta muy pocos ejemplares de mi libro, y que el hecho de que me presentara en los medios de comunicación no serviría de nada, puesto que la mayoría de las librerías estaban sin existencias. Así pues, pensé que lo mejor que podía hacer era comprar yo mismo un gran número de ejemplares y llevarlos directamente al público. En un principio, actué literalmente como mi propio distribuidor. Dejé mis libros depositados en algunas librerías a lo largo y ancho de los Estados Unidos en 1976, y tuve la gran suerte de que algunas personas maravillosas entraron en mi vida en el momento preciso. Una de ellas, Donna Gould, se volvió una admiradora tan fervorosa tras la lectura de mi libro, que empleó parte de su tiempo en conseguirme pedidos por todo el país. Donna sabía que yo costeaba la mayoría de mis gastos, y contribuyó con muchísimas horas de su tiempo y toneladas de energía para ayudarme. Mi editor me apoyó un poco más al comprobar los resultados de mi proyecto. Al cabo de poco tiempo me encontré viajando de ciudad en ciudad, haciendo acto de presencia en coloquios radiofónicos y respondiendo a entrevistas en periódicos locales. Primero recorrí la costa este, luego el medio oeste, y por último me embarqué en un largo viaje por todo el país en compañía de mi esposa e hija, corriendo con todos mis gastos, durmiendo en moteles baratos y, lo que es más importante, disfrutando al máximo de cada minuto de aquella nueva aventura. Pocas veces pensaba en el dinero. Había publicado 3 exitosos libros de texto, además de muchos artículos para profesionales, pero ninguno me reportó ningún beneficio económico. Por consiguiente, no tenía motivación para desear hacer fortuna. Sencillamente, estaba haciendo lo que quería sin tener que dar cuentas a nadie. Puesto que yo mismo me financiaba el viaje y la adquisición de los libros, controlaba todo el desarrollo de esta promoción. Con el paso de los meses, mi programa de entrevistas se amplió hasta llegar a 15 diarias. Las librerías de las ciudades que visitaba empezaron a hacer nuevos pedidos al editor. En un principio, únicamente había sido capaz de conseguirlos en las pequeñas ciudades, pero ahora sucedía que los medios de comunicación de las grandes ciudades requerían mi presencia en sus programas. Un experto en publicidad y publicaciones me había explicado que el único modo de poder llegar a todas las gentes de los Estados Unidos en los años 70 era a través de la televisión, pero que esa opción me estaba vedada puesto que no disfrutaba de renombre a nivel nacional. Añadió que ya podía darme por satisfecho si vendía unos miles de libros en la zona de Nueva York, le sacaba un par de ediciones al texto y conseguía que recibiera alguna atención para su posterior promoción en la universidad. Esta opinión era compartida por muchos, que también conocían el negocio editorial al dedillo. Parecían desconocer la gran verdad que encerraba la frase de Víctor Hugo: nada es más poderoso que una idea a la que le ha llegado su hora. ¿Qué es una idea sino un pensamiento? Los expertos tenían sus propias ideas y actuaban guiados por ellas. Yo también tenía mi idea. Estaba de acuerdo en que la manera más sencilla de hablar con toda la gente en los Estados Unidos era a través de la televisión, pero también creía que no era la única. Podía llegar a la gente de mi país si estaba dispuesto a invertir tiempo, gastar energías y correr los riesgos que suponía mi proyecto. Yo estaba dispuesto y también muy deseoso de hacerlo. Interpretaría cada obstáculo que se me cruzase en mi camino como una nueva oportunidad de comprobar si era capaz de salvarlo. Y me fue muy bien. Al mismo tiempo que permitía que ciertas cosas sucedieran a través de mis pensamientos, consentía en que otras ocurrieran sin tener que enfrentarme con nada ni con nadie, solamente haciéndolo todo con amor y buen humor.
Todo me resultaba muy divertido. Los días, las entrevistas, las nuevas ciudades, los nuevos amigos. Todo me parecía muy emocionante. Los meses se convirtieron en años, y mi familia y yo seguíamos en marcha. De alguna manera, mi situación financiera se había estabilizado. Un día, estando en la emisora de radio CMOX de St. Louis, recibí una llamada de Arthur Pine, mi amigo y agente literario, diciéndome que a la mañana siguiente mi obra aparecería en el puesto número 8 de la lista de libros más vendidos del New York Times. Acababa de lograr algo que todo el mundo había calificado de imposible. Sin contar con ninguna aparición en radio o televisión a nivel nacional, había sido capaz de llegar a las gentes de mi país y conseguir que compraran el suficiente número de ejemplares para colocarme en la lista de los superventas. Sentí emoción y respeto a la vez. Pero ese era únicamente el comienzo de la manifestación de mis imágenes y pensamientos. Había llegado a plasmar en la forma aquello que tantas veces había pensado y, lo que era más significativo, me estaba acercando a la posibilidad de que mi meta se encontrara conmigo mismo. Había comenzado a desechar la negatividad y la crítica que tanto habían interferido en el fluir de mi proceso anterior. También se produjeron otros cambios. Comencé a hacer más ejercicio cada día. Primero despacio, pero siempre con regularidad. En agosto de 1976, conseguí recorrer 1,5 kilómetros sin efectuar ningún descanso. Al final, como se suele decir, no podía con mi alma, por el cansancio, pero mi satisfacción interior era algo indescriptible. Al día siguiente volví a intentarlo. Y al otro. Al cabo de una semana era capaz de hacer ese recorrido sin ningún problema. 2 meses más tarde logré correr 12 kilómetros, lo cual sentó un precedente y marcó un hito, que he mantenido día a día desde el 7 de octubre de 1976. Presté más atención a mis costumbres alimenticias, y descarté ciertas comidas que hoy se consideran pobres a nivel nutritivo. Cuanto más libre era, es decir, cuanto menos negatividad y crítica destructiva poseía, más me ocupaba de tratar a mi yo físico de modo más saludable. Cuando permití que mi objetivo diera conmigo mismo, comencé a sentirme más feliz y en mayor armonía con mi otro yo. Al final fue como si me hubiera olvidado de quién era y hubiera sintonizado con mi profundo sentido de misión y objetivo. Así es como funciona el proceso de iluminación interior. Se pasa por una serie de fases que primero se concentran en uno mismo y de forma consciente se intenta mejorar hasta que la agitación interior desaparece. Cuando eso ocurre, usted se encuentra mucho más resuelto y decidido a compartir con los demás. Cuando usted alcance un auténtico sentido interior de amor y armonía, eso es justamente lo que debe ofrecer. Cuando mi libro empezó a aparecer regularmente en todas las listas de superventas en los Estados Unidos, creció de un modo espectacular la demanda sobre mis apariciones personales en los medios de comunicación. Incluso los programas que antes habían rechazado a mi colaboradora Donna, llamaban para informarse sobre mi disponibilidad. Una a una comencé a atender las peticiones, y al cabo de unos meses el libro saltó al primer puesto de la lista, donde permaneció por espacio de casi 2 años. Entonces recibí la llamada prodigiosa que me permitiría realizar el sueño que tantas veces tuve de joven cuando miraba la televisión al este de Detroit. En una fiesta celebrada en Long Island, alguien había entregado una copia de mi libro a Howard Papuch, miembro del personal del programa de esta noche. El hombre se lo leyó en el vuelo de vuelta a Los Ángeles, y una semana después alguien del programa me llamó para preguntarme si en mi próxima visita a la ciudad podría presentarme en los estudios Burbank para preparar una entrevista en el famoso programa. Imagínense. Al cabo de 10 días me encontré sentado junto a Howard en su despacho, hablándole sobre aquellas ideas en las que creía tan fervorosamente. A esas alturas ya había concedido centenares de entrevistas y había aprendido que la táctica de ser uno mismo era infalible. Se trataba de conversar con el entrevistador como si estuviéramos en mi sala de estar. Howard y yo hicimos muy buenas migas, y hasta la fecha hemos continuado siendo excelentes amigos. Me faltaba una semana para aparecer en el programa de esta noche. El artista invitado de esa noche era Shecky Greene, un conocido humorista de Las Vegas.
Mientras aguardaba en el pasillo, junto a la habitación en tonos verdes, vi unas cabinas telefónicas y corrí hacia una de ellas para llamar a mi esposa y compartir mi felicidad. En la cabina de al lado había otro hombre, el primer invitado de la velada, aquella persona con la que en tantas ocasiones, en tantas noches, había hablado mentalmente casi unos 25 años atrás. Me estoy refiriendo al mismísimo Steve Allen. En mi opinión la grabación salió magníficamente. Estuve 15 minutos en la televisión nacional hablando sobre aquellas ideas que consideraba tan fundamentales. Mi sueño se hizo realidad. Cuando luego me dirigía al aeropuerto para tomar un vuelo nocturno hacia la costa este, me sentía inmensamente satisfecho. Pero en el aeropuerto un altavoz mencionó mi nombre. Howard estaba al otro lado del teléfono para darme malas noticias. El programa de esa noche había sido cancelado, por primera vez en 60 tantos años, debido a una prórroga del Congreso Nacional Republicano. No había fecha fijada para su futura emisión. Durante el vuelo me preguntaba si el programa llegaría alguna vez a emitirse. Al día siguiente recibí otra llamada de Howard en la que me pedía que regresara a Los Ángeles cuanto antes para hacer una aparición junto a Johnny Carson esa misma semana. Así pues, sobrevolé el país por tercera vez e hice el programa con Johnny Carson el miércoles por la noche. Pero para la entrevista solo dispusimos de 6 o 7 minutos al final del mismo. Johnny, consciente de ello, me pidió en antena que reapareciera el viernes por la noche. No me lo podía creer. Permanecí en Los Ángeles 2 días más y acudí al programa el viernes por la noche. Todo salió de perlas. Una semana después emitieron aquel primer programa que había sido aplazado. Por tanto, pasé de ser una persona poco conocida a la que únicamente admitían en programas locales, a actuar como la estrella invitada en 3 emisiones del programa de esta noche, integrado a la televisión nacional, en el transcurso de tan solo 11 días. No tenía ninguna duda con respecto a la gran verdad expuesta por Henry David Thoreau. Si uno se deja llevar hacia sus sueños, y pone empeño en vivir la vida que se ha imaginado, no tardará mucho en conocer las mieles del éxito inesperado. Tus zonas erróneas se publicó en 26 lenguas en todo el mundo. Le han seguido otros libros, cintas, artículos, conferencias para profesionales a nivel internacional y la oportunidad de influir en las vidas de millones y millones de personas. En ese primer año de andadura en solitario sin la seguridad de una nómina, gané más dinero del que jamás había reunido en los 35 años anteriores. El cómo y el porqué de la visualización. Estoy plenamente convencido de que los pensamientos son cosas. Los pensamientos, cuando son tomados y asimilados adecuadamente, se hacen realidad en el mundo de la forma. Es decir, nosotros pensamos a través de unas imágenes, y estas imágenes se convierten en la realidad. Cuando aprendemos el cómo y el porqué de este proceso imaginativo, entonces nos encaminamos hacia el conocimiento de las mieles del éxito inesperado. 4 principios de visualización efectiva. Considere la producción de pensamientos como una visualización interior sin ninguna limitación de orden físico. En el pensamiento usted puede avanzar o retroceder, y no necesita de los 5 sentidos para penetrar en su mundo. Lo hace en sueños mientras duerme. La causa y el efecto no constituyen requisito previo. Con pensamientos puede crear las imágenes que le plazcan, y estas imágenes pueden convertirse en lo mejor de su vida. Hay 4 principios básicos que le capacitarán para que haga funcionar este reino sin forma no solamente en su terreno físico sino también en el mental. 1. Sus acciones se derivan de las imágenes. Todos nuestros pensamientos son consecuencia de los pensamientos que le preceden. Si usted se forma la imagen mental de que es incompetente en un área determinada, y continuamente la repite en su mente, a la larga acabará haciéndolo. Pongamos por caso que tiene que cargar 6 maletas en el maletero de su coche, diseñado para contener solo 5. La imagen que forme en su mente, determinará la cantidad de equipaje que se llevará de viaje. Si piensa, tengo que eliminar una maleta porque este coche no puede llevarlas todas, entonces eso es lo que hará. Pero si por el contrario se imagina yendo de viaje con las 6 maletas y congela esa imagen en su mente, actuará según el pensamiento de sé que puedo lograr que todas quepan, solo tengo que cambiarlas de sitio hasta que las 6 entren.
Me refiero a los pensamientos como cosas, porque guardan tanta relación con los preparativos del viaje como los otros objetos, tales como el coche, las maletas, los mapas, la reserva de gasolina, el dinero y todo lo que configura el mundo de la forma. Comprender que un pensamiento es el primer paso en el proceso de vivir contribuye a que usted considere el valor de la visualización bajo un contexto positivo. Aplique la noción de los pensamientos entendidos como cosas que participan en la adquisición de riqueza. Si se imagina nadando en la abundancia, si mantiene esta imagen fija en su mente a pesar de las barreras con las que choca, y si percibe que la riqueza le aguarda, entonces usted actuará impulsado por esta imagen. Permitirá que ella se convierta en la imagen primordial de su mundo mental. Efectuará 15 llamadas al día en vez de las 3 o 4 que solía hacer. Se encontrará ahorrando algún dinero de su sueldo y, de este modo, empezará a pagarse a usted mismo, primer paso en la adquisición de riqueza. Se le ocurrirán pensamientos relacionados con la riqueza y se rodeará de personas que le animarán en la consecución de sus proyectos. Asistirá a clases sobre temas trascendentales que darán color a la misión que esta vida le ha encomendado. Siempre se hallará en un estado de mejora continua. Buscará el conocimiento y la experiencia de quienes, perteneciendo al mismo campo, han conocido el éxito. Leerá biografías de personas de origen humilde que llegaron a triunfar. Toda su vida girará en torno a una cosa muy simple, un pensamiento, la imagen de usted nadando en la abundancia. Vale la pena que también examinemos la otra cara de esta imagen. Si se imagina sumido en la pobreza, actuará día a día según esta perspectiva. Se rodeará de personas a las que no les sobra el dinero, leerá sobre empresas que han fracasado, se negará a probar cosas nuevas o a creer en la superación personal porque la única idea que cuenta para usted es que es pobre. Su comportamiento siempre surgirá de esta visión. Pensará que los triunfadores han nacido con buena estrella o simplemente les ha sonreído la fortuna. Cada vez que se dé la circunstancia que pueda favorecerle económicamente, creerá que no surtirá efecto en su caso. De hecho, todo lo que usted hace responde a la imagen que se ha forjado en su mente antes de traducirla en acción. Imagínese incapaz de permanecer ante un público, y seguro que no lo logrará. Sencillamente se apartará de esa experiencia, alegando ser una persona muy tímida. Las personas tímidas creen serlo en su mente, y se comportan según esa imagen mientras no consiguen superarla con una nueva imagen mental. Dejando a un lado las circunstancias de su vida, cabe decir que usted es el guionista, el director y el productor de sus imágenes mentales. Siempre se moverá de acuerdo con ellas. Sus circunstancias no determinarán el tipo de vida que usted llevará, revelarán la clase de imágenes que ha ido seleccionando hasta ese momento. Usted actúa sobre imágenes de su aspecto físico, su régimen alimenticio, su estado económico, la calidad de sus relaciones y todos aquellos aspectos que requieren su intervención. Su mente almacena todas las imágenes que usted elige, y día a día lleva a cabo la labor que esos pensamientos le imponen. Usted no puede tener un sentimiento sin antes haber concebido un pensamiento. Su comportamiento se basa en los sentimientos, que a su vez están basados en sus pensamientos. Por tanto, de lo que se trata aquí es de modificar esas cosas de nuestra conciencia a las que denominamos pensamientos, y no de alterar nuestro modo de hacerlas realidad. Una vez sus pensamientos reflejen lo que usted verdaderamente quiere hacer, el comportamiento y las emociones correspondientes afluirán espontáneamente. Créalo y lo verá. 2. Dígase a sí mismo que todo lo que visualiza ya está aquí. Recuerde lo que Einstein nos enseñó sobre el tiempo. El tiempo no existe en el mundo lineal. Es una creación del hombre motivada en su visión limitada y su necesidad de compartimentarlo todo. No existe cosa semejante a lo que llamamos tiempo. Deje que estas palabras vayan calando hondo en usted y ábrase a la posibilidad de creer que son ciertas. Ahora, en un universo en el que el tiempo no existe, usted puede encontrarse con cualquier cosa que desee. ¿Dónde, si no? Lo que hemos dado en llamar pensamiento se halla en el mundo físico. No está en otro sistema solar u otro universo. Está aquí. Pero lo que usted no debe hacer es visualizar algo y esperar cómodamente a que se materialice.
Debe comprender que la oportunidad de hacer que el pensamiento se convierta en realidad física ya está aquí, en esta página, completamente a su disposición. Su trabajo como visualizador consiste en aprender a llevar el mundo abstracto del pensamiento al mundo físico de la forma. Supongamos que usted se imagina vendiendo 5 millones de aparatos que ha inventado. Usted podría decirse a sí mismo, ¿cómo puedo percibir esta imagen si todavía no los he fabricado? La respuesta es muy sencilla. Se debe a que todo lo que usted visualiza ya está aquí. Pero ¿quién querrá comprar un chisme de esos? ¿Dónde están esos 5 millones de personas? ¿En otro planeta? ¿En otro sistema solar? Por supuesto que no. Están aquí. Naturalmente, deben seguirse algunos pasos para llevarlo a la forma. Primero aprender a fabricar, a distribuir y promocionar su producto. Los pasos siguientes ya están en su pensamiento. Todo lo que tiene que hacer es conectar sus pensamientos con los de aquellos futuros compradores, y verá cómo lo que imaginó comienza a tomar forma en el mundo físico. Supongamos ahora que usted se imagina corriendo una maratón de 40 kilómetros. ¿Dónde ocurrirá esto? Aquí mismo. No en otra realidad, sino aquí mismo y ahora. Cuando los hermanos Wright visualizaron un avión volando, esa realidad ya estaba aquí. No tuvimos que inventarnos una nueva realidad para la posibilidad de volar en aparatos. Necesitábamos conectar nuestros pensamientos a la realidad que ya estaba allí. Una vez esos pensamientos sintonizaron con la posibilidad de volar, aquello se convirtió en nuestra realidad. La persona saludable que usted se imagina que es, se halla a su lado, aunque todavía rodeada de sus pensamientos previos referentes a la falta de salud. Llegar a comprender que todo lo que usted es capaz de imaginar ya se encuentra aquí le ayudará a responsabilizarse del resto de su vida. Cada cosa es energía. Nada es sólido. Todo oscila en su propio nivel de realidad, y mientras la forma aparece como sólida, un simple examen al microscopio nos revela la existencia de un objeto compuesto de moléculas que danzan y se mueven a una velocidad menor que la de la luz, lo cual les da la apariencia de ser sólidas. La energía es la sustancia del universo, y los pensamientos son parte de esa sustancia. En consecuencia, cuando usted piensa en algo que le gustaría que le sucediera, recuerde que la clave consiste en sintonizar las dos frecuencias para que todo se convierta en realidad. No olvide que si es capaz de concebir una idea en cuanto a imagen de algo que desearía que fuese verdad, ese algo ya está aquí. Y cuando empiece a dudarlo, no deje de preguntarse, ¿en qué otro sitio podría estar si no es aquí, en nuestro sistema de la realidad? El pensamiento que tuve cuando era niño sobre mi aparición en el programa de esta noche, por inverosímil que nos parezca, ya estaba aquí. Si el tiempo no existe, entonces 1953 y 1976 son una misma cosa. Si usted está convencido de que las imágenes ya se encuentran aquí solo por el hecho de que puede pensar en ellas, entonces dejará de seguir a la espera y pondrá manos a la obra para proyectarlas tanto en su mundo físico como en su realidad interior. La pregunta ¿en qué otro lugar pueden estar? Puede serle de gran utilidad cuando comience a dudar de que sus imágenes sean las más idóneas para convertirlas en su realidad. 3. Esté dispuesto a hacerlo. Olvídese de la palabra determinación. Olvídese de la perseverancia. Olvídese de su trayectoria personal y de aquello que le impulsa a seguir adelante. Estos conceptos no le servirán para comprender el proceso de visualización y acoplarlo a su vida. A menudo oigo decir, lo intenté con todas mis fuerzas. Traté de hacerlo pero no funcionó. He seguido fiel a mis creencias a lo largo de estos meses, pero todavía no ha surtido efecto. La palabra clave que falta en estas afirmaciones es disposición. A fin de que una imagen se haga realidad en el mundo de la forma, usted debe estar dispuesto a hacer todo lo que haga falta para que ello suceda. Este es el aspecto más importante en la visualización y la imaginación. Recuerde que todo aquello que su mente es capaz de imaginar ya está aquí, esperando a que usted conecte con ello. Lo único que le queda por añadir es su disposición para hacerlo. Cuando abandoné la universidad en pos de mis sueños estaba dispuesto a todo. Si ello significaba mudarme a otra zona del país, no me importaba. Si se trataba de pedir dinero prestado, lo haría.
Si tenía que alejarme de mi familia por algún tiempo, no había inconveniente, porque los míos me apoyaban. Si ello me representaba tener que trabajar unas 18 horas diarias durante algunos años, lo haría de muy buena gana. Cuando doy conferencias sobre el tema de la imaginación positiva y la visualización creativa, siempre alguien del público comenta: he perseguido mi sueño una y otra vez pero siempre sin éxito. ¿Por qué? Suelo responderle con otra pregunta: ¿y qué no estaba dispuesto a hacer? La contestación acostumbra ser: nunca arrancaría a mi familia de nuestro hogar para mudarme a otras ciudades solo por lograr mi sueño. Entonces le digo: quizá lo que usted necesite es averiguar hasta dónde está dispuesto a llegar para hacer de su sueño una realidad. Yo creo que estar dispuesto a hacer todo lo necesario para satisfacer las aspiraciones de uno es un factor clave en la consecución de las mismas. La disposición es en verdad un estado mental. Es una afirmación interna que se repite: seré feliz en todo lo que emprenda y daré el paso siguiente para la realización de mi sueño. Este principio no presupone una larga lista de objetivos. Todo lo contrario. Supone una afirmación interior. Uno hará todo lo que sea necesario porque eso es precisamente lo que considera mejor. Pienso que la disposición es proporcional a la idoneidad del camino escogido. Si usted es reacio a realizar alguna acción, le sugiero que someta su sueño a examen. Quizá esto sea un indicio de que usted no está haciendo aquello que en el fondo desea. En otra situación avanzaría con plena confianza y no se detendría ante lo que la gente pudiera decir, los obstáculos que se interpusieran en su camino, o cualquier hecho que apuntara al fracaso de su visualización. En mi despacho tengo 2 pósters enmarcados. Uno es una fotografía de Albert Einstein, con las siguientes palabras: los grandes espíritus siempre se han tropezado con mentes mediocres. El otro solo está formado por las palabras: estoy muy agradecido a quienes dijeron que no. Gracias a ellos lo logré. ¡Qué grandes pensamientos! Directamente relacionado con este tercer principio de visualización, se encuentra la noción de apertura. Cuando usted está dispuesto a hacer todo lo imprescindible para dar forma a sus imágenes y sus pensamientos, usted se abre a todas las posibilidades que tiene como ser humano. Pensará que nada es demasiado absurdo para ser intentado. En su conciencia no tendrán cabida los impedimentos ni el desaliento. Estará abierto a todo. Y además, no debe olvidar que cuando usted se abre a la abundancia comienza a adquirir nuevas formas. En muchas ocasiones algunos expertos me habían comentado que mis esfuerzos por hablar al mundo en tus zonas erróneas no hallarían eco, pero mi corazón se resistía a aceptarlo al tiempo que mi voluntad se fortalecía y mi mente razonaba que esas opiniones podían ser ciertas para quienes las habían emitido. Disfrutaba de cada paso en mi camino, sin pensar que mis esfuerzos constituían un tortuoso carril por el que tenía que conducir para llegar a un área de servicio. Cada vez que superaba un obstáculo, se convertía en una fiesta interior. Y llegué a darme cuenta de que el área de servicio que me proponía alcanzar era una mera ilusión, puesto que el futuro no existe. Solo contamos con la unidad de explotación, por así decirlo, que es nuestra vida, lo que ahora existe. Cuando esté verdaderamente dispuesto a hacer todo lo necesario para lograr su objetivo, a pesar de los obstáculos que se interpongan en su camino, su apertura le conducirá a un estado de armonía interna que le impedirá rendirse. Estar dispuesto no significa tener que sufrir, o tener que hacerlo todo. Con frecuencia la misma disposición ya resulta suficiente. 4. Dese cuenta de que el fracaso no existe. No lo olvide y conseguirá todo aquello que su mente desee. Nunca fracasará, usted simplemente conseguirá resultados. Por ejemplo, si pretende golpear una pelota de golf a unos 100 kilómetros y se desvía a la izquierda, no ha fracasado. Ha conseguido un resultado. Su concepto de fracaso proviene de haber tenido en cuenta la opinión de una segunda persona respecto a cómo debió proceder en aquella jugada. Usted sin duda ha conseguido un resultado. Puede hacer 2 cosas: enfadarse consigo mismo o bien colocar la pelota en el nuevo punto de partida y golpearla desde ese lugar, desde ese resultado que consiguió previamente. Si opta por la segunda posibilidad y tiene que repetir la jugada unas 200 veces, piense que todavía no ha fallado. Solo ha conseguido 200 resultados.
Así, siguiendo los principios de la visualización, si desea ser capaz de golpear una pelota de golf a unos 100 kilómetros de donde se encuentra, debe estar dispuesto a hacer todo lo que haga falta para conseguirlo. Es muy, pero que muy fácil. No tiene que hacer lo que su esposa o Arnold Palmer necesitan efectuar para lograrlo. Tiene que hacer lo que usted necesite. 100, 200, 6.000 golpes. Si quiere que su visión se convierta en realidad en el mundo de la forma, debe estar dispuesto a hacer todo lo que sea preciso, y recordar que no puede fallar en el hecho de ser uno mismo. Siempre conseguirá resultados. Supongamos que usted pesa 110 kilos y desea pesar 60. Usted no ha fallado, únicamente ha conseguido un resultado excesivo. Ahora aplíquese los 4 principios que consideran los pensamientos como cosas. Imagínese que pesa 60 kilos, fije esa visión y reténgala. Será entonces cuando comenzará a actuar según esa imagen, y se encontrará cambiando sus hábitos alimenticios, y haciendo ejercicio para ajustarse a esa imagen. En segundo lugar, no olvide que esa persona de 60 kilos, que usted visualiza ya está aquí, aunque aparezca rodeada de 50 kilos extras. En tercer lugar, esté dispuesto a hacer lo que sea necesario para que su imagen se convierta en una realidad, para alcanzar su objetivo. No haga lo que funcionó en el caso de su hermana. Haga lo que necesite para su imagen. Y finalmente recuerde que en el proceso no se puede fallar. Así siempre obtendrá resultados. Si los resultados demuestran que es incapaz de perder peso, ponga manos a la obra para descubrir cuál es el pensamiento que le impide adelgazar, porque la causa será sin duda ese pensamiento. Pienso que en estos casos los métodos más eficaces son los que hacen hincapié en el hecho de que cada uno tiene sus propias respuestas. Debe hallar el planteamiento que más se ajuste a usted, que le conduzca a la responsabilidad de sí mismo y a la comprensión de que lo que uno cree es lo que uno ve. Puede intentarlo con el análisis de los sueños, mediante el cual se busca el conocimiento de uno mismo. La conciencia interior invita a que las soluciones, las respuestas y las aclaraciones se presenten en los sueños y la meditación. Usted es el soñador de sus sueños. El usted que se encuentra más allá de la forma vive eternamente en un mundo sin forma. Una afirmación bastante atrevida, seguramente, pero se convencería si pudiera dejar su cuerpo, existir en un mundo sin forma y luego volver a entrar en su cuerpo y existir en el estado que denominamos forma. Piense que usted lo hace cada noche, y que pasa aproximadamente un tercio de su vida practicándolo. Se le llama soñar, y puede enseñarnos mucho como parte del pensamiento puro. Observemos lo que sucede cuando abandonamos nuestros cuerpos y nos adentramos en el mundo de los sueños. Cada vez que nos dormimos y comenzamos a soñar, dejamos nuestro cuerpo y penetramos en un cuerpo soñador. Nos convencemos de que ese nuevo cuerpo es real mientras estamos soñando, porque de no ser así seríamos incapaces de tener sueños. ¿Dónde podrían tener lugar? Echemos una ojeada a las reglas de los sueños, y comprobemos la gran diferencia que existe con respecto a las que aplicamos en la vigilia. En primer lugar, en los sueños el tiempo no existe. Podemos avanzar y retroceder a nuestra voluntad. Podemos estar con alguien fallecido hace muchos años y cuya presencia nos parezca muy real. Podemos volver a ser adolescentes, y también eso nos puede parecer muy real desde nuestro cuerpo soñador. Podemos vivir toda una vida en una secuencia de sueño que dure 14 minutos y nuestro cuerpo soñador creer que ha sido cierto. En segundo lugar, mientras soñamos no existe la relación causa-efecto. Puede darse el caso de que nos encontremos hablando con alguien a quien conocemos muy bien, y que al cabo de una décima de segundo nos hallemos en un autobús conversando con un extraño. Puede suceder que emprendamos una acción cuyos resultados sean opuestos a los obtenidos en la vigilia. En tercer lugar, los sueños existen sin necesidad de un principio y un final. Puede ser que en mitad de una secuencia nos traslademos a otro lugar, y que más tarde regresemos mucho más jóvenes de lo que éramos hace un momento. En cuarto lugar, en los sueños cada obstáculo se convierte en un tipo de oportunidad. Si en el sueño vamos conduciendo por una carretera que de repente finaliza en un acantilado, podemos darle la vuelta a ese contratiempo y en vez de precipitarnos al abismo volar por encima de él.
En una escena de persecución tal vez seamos capaces de detener las balas al vuelo. En quinto lugar, nosotros creamos todo lo necesario para nuestro sueño. Este punto es muy importante para mi hipótesis. Si nos hace falta una persona que chille y dé grandes alaridos, nosotros mismos la creamos al igual que la escena con los gritos. Somos nosotros quienes creamos todas las personas y las cosas que necesitamos para los sueños. Porque, de no ser así, ¿quién lo hace? En sexto lugar, nuestras reacciones en los sueños se manifiestan en nuestro cuerpo, pero las causas de esas reacciones son solo ilusiones o pensamientos. Por ejemplo, si usted sueña que alguien le amenaza con un cuchillo, el corazón empezará a latirle con más fuerza, y eso es algo real. Pero el cuchillo y el individuo que lo empuña son una ilusión. Y en último lugar, la única manera de saber que hemos estado soñando es despertar. Si soñáramos 24 horas al día, esa sería nuestra realidad. Estamos convencidos de que el cuerpo es real, y sin embargo todo lo que experimentamos al soñar pertenece al reino del pensamiento. La realidad física no existe, es una ilusión de la que nos damos cuenta al despertar. Pasamos casi una tercera parte de la vida durmiendo, y un elevado porcentaje de ese tiempo soñando, lo cual es pensamiento sin forma que nos parece muy real antes de despertar. De hecho, en sueños somos capaces de realizar las hazañas más prodigiosas. Podemos volar, superar los límites del tiempo, crear todo aquello que nos plazca. Y al parecer los soñadores masculinos son capaces de imaginarse toda una vida en este estado de pensamiento puro. ¿Qué es una polución nocturna sino la eyaculación del protoplasma de la vida? Es el pensamiento puro ofreciendo la oportunidad de visualizar la vida. No hay contacto físico. Solo el pensamiento puro que crea la vida. Es un proceso extraordinario que se produce en este extraño y misterioso mundo construido de un estado puro y carente de forma, con pensamientos. Con esto no me estoy refiriendo a la interpretación de los sueños. Estoy escribiendo sobre el proceso de los sueños con la finalidad de animarle a que se convierta en un soñador despierto. Es decir, pretendo ayudarle a que comprenda que las reglas que se aplican a su cuerpo de soñador, también tienen aplicación en su cuerpo cuando está despierto. Henry David Thoreau ya se había anticipado a esta idea diciendo, nuestra vida más verdadera es la que se produce cuando soñamos despiertos. A efectos comparativos, piense en los 3 niveles de conciencia. Al nivel más bajo lo llamaremos conciencia soñadora, al siguiente, conciencia despierta. Y al tercero, conciencia superior. Y ahora veamos cómo son estos niveles y lo que suponen en nuestras vidas. Para ello, utilizaré un ejemplo de mi propia vida. De jovencito soñaba a menudo con recoger nieve con una pala, y a veces hablaba en voz alta sobre ello, despertando así a uno de mis hermanos. Este llegó a descubrir que si me hablaba muy flojito durante mi sueño, podía conseguir que yo le entregara mi pala imaginaria, y de este modo divertirse a mi costa hasta que sus carcajadas me despertaban. Pero en tanto simulaba ser parte de mi sueño, yo cooperaba desde mi nivel de conciencia soñadora con su nivel de conciencia despierta. Este caso creo que ilustra perfectamente nuestra capacidad de comunicación entre nuestra conciencia soñadora y nuestra conciencia despierta. ¿Qué pasaría si alguien perteneciente a una dimensión superior a la nuestra deseara unirse a nosotros y hablarnos? Esa persona también debería hacernos creer que se trataba de uno de los nuestros, aunque él, o ella, supiera que existe una conciencia superior más allá de nuestro nivel de conciencia despierta. Si ese ser tuviera carisma y resultase convincente, muchos lo escucharían y captarían parte del potencial de la conciencia superior que desconoce la conciencia despierta. Así es, creo, el proceso que han seguido los grandes maestros espirituales para enseñarnos las dimensiones que nos esperan en el mundo que está más allá de la forma. ¿Cuál sería un buen disfraz? ¿Qué opinan de un carpintero que nos ofrece una vaga noción de lo que podemos disponer, y que nos va diciendo mientras produce un milagro tras otro? Aquel que crea en mí y en mis obras, sabrá hacerlas, e incluso mejores que estas. ¿Y qué les parecería un profesor, un escritor o un empleado de gasolinera? Sí, ahí fuera existen forjadores de milagros capaces de conducirnos a la frontera de nuestra conciencia despierta para que desde allí podamos vislumbrar algo más.
Los grandes maestros espirituales que han vivido y viven entre nosotros han superado las reglas de la forma que consideramos únicas. Mientras estamos en nuestros cuerpos de soñadores, experimentando esa parte de nuestras vidas, nos adentramos en el mundo del pensamiento puro, podemos gozar de experiencias trascendentes a nuestro antojo. En este estado desprovisto de forma, no necesitamos emplear ninguno de nuestros sentidos. No necesitamos tocar, sentir ni oler nada para saber que es real. El pensamiento es real. Al convertirse en un soñador despierto, usted entra en el nivel de conciencia superior situado más allá de la conciencia despierta, es decir, penetra en el nivel que los maestros espirituales nos han señalado a través de sus enseñanzas y ejemplos sobre los seres humanos. Pero para conseguirlo, usted debe desafiar al sistema de creencias y pensamientos que conforma su realidad. Para llegar a ser un soñador despierto debe aprender a morir mientras esté vivo. Comencemos examinando el proceso de la muerte. Creo firmemente que 1, no podemos matar el pensamiento, y que 2, toda forma está en transición. Por consiguiente cabe decir que la muerte será muy parecida a la conciencia soñadora antes descrita. Nosotros, nuestros pensamientos, abandonamos el cuerpo cuando entramos en el sueño, y entonces nosotros, los pensamientos que somos, volvemos a penetrar en el cuerpo de la conciencia despierta. Del mismo modo, cuando morimos, nuestros pensamientos abandonan el cuerpo y podemos echar una ojeada al sueño que estamos viviendo ahora, al que llamamos conciencia despierta, desde un punto de vista similar al que tenemos cuando pensamos en los sueños que hemos tenido. Esta idea tiene especial relevancia. Si aprendemos a interiorizarla, nos puede librar del temor a la muerte. La razón que nos dificulta aceptar que esta conciencia despierta es un sueño radica en que todas las cosas nos parecen reales. Pero volvamos a nuestra conciencia de soñador. La misma explicación puede aplicarse aquí. Mientras nos encontramos en el cuerpo soñador creemos que es real, pero en cuanto despertamos se convierte en una ilusión. Todo lo que experimentamos en la conciencia despierta también lo consideramos real. Morir mientras estamos vivos es la única oportunidad de salimos de ese envoltorio en el que nos albergamos temporalmente. Una parábola muy antigua, transmitida de generación en generación por los grandes maestros espirituales de la India, servirá para ilustrar este punto. Un viajante procedente de la India fue a África para adquirir algunos productos y animales de la zona, y mientras estaba en la selva pudo contemplar miles de hermosas cotorras multicolores. Decidió capturar una y llevársela a su país como animal de compañía. Una vez en casa la puso en una jaula. La alimentaba de semillas y miel, le ponía música y en general la trataba bastante bien. Cuando al cabo de 2 años el hombre tuvo que regresar a África, le preguntó a la cotorra si deseaba darle algún mensaje para sus amigos de la selva. El ave le dijo a su dueño que les contara que era muy feliz en su jaula, que disfrutaba de cada instante allí, y que les enviaba todo su amor. Cuando el viajante regresó a África, transmitió el mensaje a las otras cotorras de la selva. Cuando acabó de hablar, una cotorra con lágrimas en los ojos cayó al suelo, muerta. El hombre se alarmó y pensó que aquella cotorra debía de haber sido una buena amiga de la que él tenía en casa, y que aquella había sido la razón de su tristeza y muerte. Cuando el viajante volvió a la India, le contó a la cotorra lo sucedido. Esta se desplomó sobre el suelo de la jaula. El hombre estaba aturdido, pero pensó que su animal de compañía también había muerto de desesperación al enterarse de la muerte de su amiga de la selva. El comerciante abrió la jaula y echó el ave al contenedor que había junto a su casa. Acto seguido, la cotorra voló hacia la rama de un árbol. El hombre le dijo: ¿con que no estás muerta, eh? ¿Por qué lo has hecho? La cotorra respondió: porque el ave de la selva me envió un mensaje muy importante. ¿Qué mensaje?, le preguntó el comerciante con impaciencia. Me dijo que si quería escaparme de su jaula, tenía que morir estando viva. Todos debemos morir mientras permanecemos vivos, para ser capaces de echar la vista atrás y contemplar nuestra conciencia despierta y a nosotros mismos atrapados en la jaula, que en nuestro caso equivale al cuerpo. Y será entonces cuando nos daremos cuenta de lo inútil que es vivir enjaulado.
Repasemos las 7 reglas que se aplican a nuestro cuerpo soñador y consideremos qué fascinante podrá ser nuestra conciencia despierta si aprendemos a morir cuando estamos vivos para convertirnos así en soñadores despiertos. 1. El tiempo no existe. Einstein dedicó un estudio sobre la vida a una idea sobre nuestra existencia en un universo completo. Si el tiempo no existe, excepto a la conveniencia del hombre, entonces resulta que 8 horas y 80 años son una misma cosa. Un sueño de 8 horas y uno de 80 son idénticos y la única forma de saber que estamos soñando se produce al despertarnos. En un sueño, podemos ser bebés, niños o adolescentes. Podemos casarnos, tener hijos, hacer una carrera, ir a la bancarrota, ser abuelos, mudarnos a una residencia de ancianos, y convertirnos en viejecitos adorables. Todo ello en unos minutos. En el sueño todo parece muy real y somos capaces de reducir lo que vemos a una breve secuencia de lo que llamamos tiempo. También cuando estamos despiertos, en el nivel de conciencia despierta, es posible que reconozcamos que el tiempo es una ilusión y que nos redefinamos incluyendo nuestras naturalezas sin edad ni forma. 2. No hay causa y efecto. En el cuerpo soñador vamos y venimos con plena libertad sin estar restringidos por las leyes de la causalidad. En el pensamiento ocurre exactamente lo mismo. Podemos tener una idea sin ninguna relación con otra que hayamos podido concebir en un proceso de pensamiento superior. Podemos tener un sueño que a la vez forme parte de otro sueño, que también pertenezca a otro sueño. En la conciencia despierta también tenemos posibilidad de reconocer que no necesitamos estar restringidos por las reglas que determinan la forma. La ley física de la gravedad no puede aplicarse al pensamiento. De hecho, más allá de la atmósfera ni siquiera nuestro cuerpo se ve limitado por las restricciones de la gravedad. Un soñador despierto puede soñar en un pensamiento sin que éste tenga nada que ver con el precedente. Podemos saltar de un pensamiento a otro y aprovechar aquellos que nos resulten útiles. En la conciencia despierta podemos comprender que somos capaces de cambiar la marcha en cualquier momento de nuestra vida. Si usted es médico, pero ello ya no tiene ninguna aplicación en su vida, escogerá nuevos pensamientos y comenzará a convertirlos en su realidad de conciencia despierta. 3. No existe principio ni final. En nuestro cuerpo soñador nunca llegamos a desaparecer o dejamos de existir, porque los principios y los finales solo existen en la forma. Nunca morimos, solo dejamos de estar. Tampoco morimos en nuestra conciencia despierta, y debemos comprenderlo si pretendemos superar nuestro temor a la muerte. No podemos matar al pensamiento, como lo demostramos noche tras noche. Así, su abuela muerta puede aparecérsele en sueños, a la edad de 53 y a la de 83, sin estar limitada por las leyes de la forma. Cuando penetramos en nuestro cuerpo soñador, no tenemos necesidad de contar con un principio para cada secuencia de sueño. Sencillamente nos encontramos allí, en estado puro y simple. No hay necesidad de comenzar. Quizá ahora también estemos aquí en el estado de conciencia despierta, sin tener en cuenta principios o finales, solamente imaginando la eternidad. Bajo este concepto de eternidad, la noción de un principio y un final es absurda. Intente imaginarse dónde empieza y acaba el universo, y se dará cuenta de lo absurdo que puede resultar. Pruebe a imaginarse un pensamiento con un principio y un final y verá que tampoco el pensamiento se somete a esas reglas. El universo y todo lo que contiene, incluyendo la humanidad, es pensamiento y el soñador despierto lucha por comprenderlo en vez de preocuparse por su principio o su fin. Las almas verdaderamente iluminadas saben que no pueden morir. Saben que la muerte no es más que una transición de la forma y que la dimensión del pensamiento astral no conoce nada que pueda considerarse un principio o un final. 4. Los obstáculos son oportunidades. Nuestro cuerpo soñador sabe convertir los obstáculos en oportunidades, y cuando soñamos lo hacemos continuamente. Con frecuencia superamos las dificultades y nos trasladamos a otras realidades en nuestro cuerpo soñador. Esta es una de las lecciones que podemos aprender sobre nuestro estado al estar despiertos. Todas las cosas con las que nos enfrentamos en la vida pueden enseñarnos algo. Cada enfermedad guarda en sí misma las semillas de la curación.
Toda relación, a pesar de lo perjudicial que pueda parecer, tiene algo que enseñarnos. Toda adicción contiene en su interior la fuerza para superarla y todos los exadictos con quienes he podido trabajar me han comentado siempre lo mismo. Doy gracias a mi adicción por lo mucho que me ha enseñado sobre mí y sobre mi capacidad de salirme de la trampa en la que me había encerrado. El soñador despierto es consciente de que en cada problema con que se enfrenta no hay mal que por bien no venga, y de que todo mejora en cuanto se da cuenta de ello. Podemos desarrollar esta actitud del soñador despierto eliminando la tendencia a amargarse por los problemas y en su lugar dándonos un respiro para descubrir la parte positiva que encierran. Sobre todo, no debemos olvidar en nuestra conciencia despierta que todo aquello con que nos enfrentamos o de lo cual nos lamentamos solo sirve para hacernos más débiles y ocultarnos la posibilidad de ver una oportunidad en el obstáculo. Nuestro cuerpo soñador es consciente de todo esto. En realidad, nuestro cuerpo soñador puede tomarla con alguien durante el sueño y en consecuencia despertarnos malhumorados y tensos. La enseñanza que se desprende de este hecho es importante. La rabia es real y la experimentamos en nuestro cuerpo soñador y en nuestro cuerpo despierto, pero las personas y cosas con las que estamos enfadados son pura ilusión. ¡Qué gran lección! Experimentamos toda nuestra rabia, pero el origen de la misma no es real, es como un personaje que hemos creado para nuestro sueño. 5. Usted crea todo lo que necesita para el sueño. En nuestro cuerpo soñador creamos todo lo que nos sucede. Nos inventamos la gente, los acontecimientos, las reacciones, el tiempo, etc. También imaginamos todo lo que nuestra conciencia despierta necesita. Piénselo despacio por un momento. Esa es una de las lecciones que los maestros espirituales han intentado inculcarnos desde los anales de la historia. Siéntase responsable de todo ello. Imagínese que muere y que lanza una mirada retrospectiva a este nivel de conciencia desde ese estado desprovisto de forma que guarda tantas semejanzas con su conciencia soñadora. Cuando usted se salga de su jaula, de su cuerpo, comprenderá que usted mismo fue quien creó todo lo que necesitaba para el sueño que medimos en años, en vez de horas, pero que da exactamente lo mismo si aceptamos que el tiempo no existe. Ahora intente revivir esa noción mientras se halla dentro de este cuerpo. No deje de repetirse que es un ser multidimensional. Desde esta perspectiva que ofrece la dimensión del pensamiento puro, creando todas sus experiencias, ya no le parecerá una noción tan absurda. Contemple toda su vida sabiendo que es imposible retener la forma una vez usted la supera, al igual que les ocurre a las personas y las cosas que se ha imaginado en su sueño cuando despierta del mismo. Un poco raro, ¿no? Y un tanto misterioso, ¿no? Pues sí. Pero imagínese el poder y la trascendencia que esa idea podría tener en su mente. Empiece a apartarse de su forma, y eche un vistazo a todo lo que tiene y deja de tener, todas sus posesiones y todas sus relaciones, todas sus empresas, todo, en una palabra, como si fueran objetos que usted ha creado para su sueño. Ahora es el momento de sacar de sus creaciones el máximo partido en beneficio de ese gran sueño que antes nadie ha tenido, o bien de convertirse en un ser decepcionado, atrapado, deprimido, preocupado, y lleno de ansiedad por las cosas que ha creado para su sueño. En resumen, ilusiones. Entonces, ¿por qué no se decide, se responsabiliza de todo y disfruta de su sueño de 80 años o más? 6. Las reacciones son reales, los personajes solo ilusiones. Cuando soñamos sufrimos múltiples reacciones emocionales. Nos sentimos extasiados como resultado de algunos pensamientos y nuestro cuerpo reacciona con alteraciones en la presión sanguínea, los latidos del corazón, rubor, erecciones, sonrisas y otras cosas parecidas. Podemos llegar a sentirnos dolidos como consecuencia de otros pensamientos que conforman nuestros sueños y nuestro cuerpo entonces reacciona con ceño fruncido, lágrimas y otras manifestaciones físicas. La rabia es producida por pensamientos en sueños y nuestro cuerpo responde a ella con puños apretados, respiración agitada, dientes rechinando e incluso lágrimas. Pero recuerde que somos los creadores de todos los personajes y hechos, y que los llevamos a escena únicamente en el pensamiento. En el fondo, los personajes son ilusiones pero las reacciones reales.
Y así es como también funciona en la conciencia despierta, aunque en su vida actual pueda resultarle un poco difícil aceptar el concepto de soñador despierto. No tengo intenciones de establecer un debate sobre lo que existe o deja de existir en cualquiera que sea la realidad en la que usted se encuentre. En mi opinión, las reacciones, las manifestaciones de nuestros sentimientos son reales. Si esos sentimientos interfieren en nuestro disfrute de la vida, entonces significa que necesitamos esclarecer qué es lo que nos impide gozar de nuestra felicidad. El hecho de que las personas o los acontecimientos sean reales es solo cuestión de enfoque. Lo que cuenta es aclarar qué es lo que le está sucediendo, en vez de preocuparse por saber si ello viene dado por algo real o por una ilusión. Examine su rabia, odio u obsesiones bajo esta nueva luz. Nadie puede generarle odio o ansiedad en su interior. Solamente usted puede hacerlo en virtud de su manera de procesar el mundo en su mente, es decir, según su manera de pensar. En consecuencia, puede afirmarse que en vez de intentar descubrir qué o quién es real, le será más útil concentrarse en su manera de procesar sus pensamientos y sentimientos. Y al igual que le ocurre en sus sueños, una vez se ha despertado se dará cuenta de que solamente sus reacciones, el residuo de los sentimientos de su cuerpo, permanece. Es capaz de dejar que esos sentimientos y pensamientos se le escapen sin ser censurados, tal como hace en sus sueños. En su vida de vigilia puede pensar en algo sin emitir un juicio sobre ello, reprimirlo o ponerle fin. En la conciencia soñadora usted siente y conoce un conjunto de experiencias humanas sin necesidad de someterse a juicio alguno. Pruebe a hacerlo en el estado de conciencia despierta también, y se convertirá en lo que denomino un soñador despierto. Considera el reino del amor. Sus reacciones al amor son reales y usted las experimenta en su cuerpo despierto, pero la única forma de crear esas reacciones es a través de sus pensamientos. Cuanto más se incline por pensamientos afectuosos, positivos y hermosos con respecto a sí mismo y a los demás, más reacciones saludables obtendrá de su cuerpo. Nosotros lo creamos todo, incluyendo las personas que toman parte en nuestra vida. Y lo que tiene todavía un peso mayor es nuestro modo de permitir o anular nuestras reacciones. Esta constituye la verdadera esencia de un soñador despierto, en otras palabras, el no ser crítico en nuestra manera de reaccionar emocionalmente ante todas las personas y hechos que integran nuestra vida. Concéntrese en todo lo que hace, piensa y siente. Si usted aprende a morir estando vivo, será capaz de echar una mirada retrospectiva a aquellos elementos externos y darse cuenta de que son solo pura ilusión y de que sus reacciones internas son, por el contrario, una realidad. De hecho, esas reacciones representan lo que usted es, sus pensamientos puros y simples. 7. La única manera de saber que está soñando es despertarse. Si soñáramos 24 horas al día, esa sería toda nuestra realidad. Solo sabemos que soñamos cuando nos despertamos. Y lo mismo le ocurre al nivel de conciencia que denominamos estado de vigilia. Una vez despertamos, es decir, una vez examinamos los principios que rigen la dimensión del estado desprovisto de forma y el pensamiento, somos capaces de considerar todas nuestras actividades bajo el mismo prisma desde el que observamos nuestra conciencia soñadora. Desde esta perspectiva del despertar, resulta bastante estúpido estar unido a ciertas cosas que únicamente podemos experimentar en sueños. No me cabe la menor duda de que esa es la razón por la cual mi vecino tenía colgado en su lavandería un letrero que decía: tras la iluminación, la colada. No debemos permitir que las acciones de los otros controlen nuestros pensamientos cuando contamos con la capacidad de procesar mentalmente nuestro mundo y las personas que nos plazca. Las personas despiertas saben en lo más hondo de su corazón que son mucho más que un cuerpo y que han creado todo lo que necesitan para su sueño. Al contemplar con mirada retrospectiva nuestros sueños, nos damos cuenta de lo infructuoso que es preocuparse por el contenido de un sueño que hemos creado, y también de lo inútil que resulta hacer lo mismo por lo que hemos generado estando despiertos. La clave para comprender que somos pensamiento y que el pensamiento da lugar a todo se encuentra en este inmediato despertar, y en el uso de nuestra nueva perspectiva para hacer de nuestra vida una experiencia de tanta gloria, armonía y amor como sea posible.
Esto no excluye el examen de los contenidos de nuestros sueños y de las circunstancias de la vida cotidiana, en favor de un mayor conocimiento de sí mismo y una mejor comprensión, aunque este no sea el tema central de este libro. Ahora sugiero que volvamos a considerar los 7 principios que definen al soñador despierto, y que usted los aplique a su propia vida. Utilice este nuevo conocimiento para sacar el máximo partido de su conciencia despierta, y líbrese también de su temor a la muerte. Emplee todo el potencial de su propia muerte como experiencia relacionada con el despertar y comience a vivir esa gran vida que nunca antes se habría atrevido a soñar. ¿Por qué nos resistimos? Nos hemos acostumbrado a pensar en nosotros mismos como si fuéramos un cuerpo físico en vez de una energía interior. Nos miramos al espejo y creemos que vemos aquello que somos. Vivimos en una cultura que pone especial énfasis en esta idea. Día a día somos bombardeados por mensajes que nos recuerdan que debemos perfumar, afeitar, limpiar, alimentar, relajar y adornar nuestros cuerpos para que podamos gozar de la felicidad, la salud y el éxito. A la mayoría de nosotros se nos ha inculcado esta filosofía desde la infancia, y en consecuencia ahora consideramos que en primer lugar somos un envoltorio cuyo contenido carece de importancia. Es comprensible que nos resistamos a la idea de que también contamos con una significativa parte invisible e indiferente a las demandas del mundo externo. La historia del hombre que buscaba la llave junto al portal de su casa, bajo la luz de una farola, puede servir de ejemplo para ilustrar este punto. Un extraño se ofreció para ayudarle a buscarla, y el hombre se mostró muy agradecido. Al cabo de 30 minutos de búsqueda infructuosa, el extraño le preguntó: ¿dónde perdió la llave? Oh. Contestó: la perdí en casa. Pero entonces, ¿por qué la busca aquí fuera bajo la luz de esta farola? No tengo luz dentro de casa, y por eso precisamente salí aquí fuera, para buscarla donde hay luz. Esto es justamente lo que hacemos cada vez que buscamos la solución a nuestros problemas fuera de nosotros mismos. Vivimos dentro, nuestra humanidad reside. Parece mucho más sencillo definirnos a nosotros mismos por el envoltorio y no por el contenido, al cual no podemos tocar, ver, oler, saborear ni oír. El hecho de tomar el camino que parece más fácil constituye una de las razones primordiales por las cuales nos resistimos a aceptar el pensamiento como la base de nuestra humanidad. Además, cuando el resto de la gente se define de esta manera, es más práctico hacer como ellos que mostrarse diferentes. Esto es lo que he observado en los jóvenes de mi barrio. Cuando les sugiero la posibilidad de que se consideren seres al margen de la multitud, me responden: si lo hiciéramos, ellos nos verían como tipos excéntricos o raros. Les preocupa la manera como los perciben los demás, y olvidan que sus pensamientos son un componente esencial de lo que ellos son. Ignoran que pueden procesar el mundo del modo que gusten, y con frecuencia optan por lo más fácil, por hacerse un sitio en él. Un gran número de personas prefiere actuar como los demás e ignorar la realidad sin forma. Tal vez no estemos dispuestos a aceptar las críticas que puede conllevar el hecho de pensar con independencia del resto de la gente. Tal vez nos resistamos a vernos como algo que va más allá de la forma, porque nos sentimos totalmente identificados con el planteamiento convencional de la vida. Para modificarlo, tenemos que redefinirnos y atrevernos a observar el lugar que ocupamos sin ponernos a la defensiva, ni siendo negativos con nuestro propio punto de vista. Y nosotros mismos daremos automáticamente el paso siguiente, si nos aceptamos abiertamente, sin críticas, tal como somos. Cuando nos identificamos con la forma, somos capaces de funciones únicamente en el reino de las cosas, excluyendo todos los pensamientos que puedan resultarnos fastidiosos. Las posesiones se convierten en una manera de demostrar nuestra competencia en la vida, mientras que nuestra naturaleza sin forma queda relegada a una especie de armario cerrado bajo llave. Nos comportamos como si no tuviéramos responsabilidad sobre los sentimientos y los pensamientos de los que nos rodean e insistimos en que les hacemos felices con las cosas que les proporcionamos. Nos justificamos diciendo: trabajo mucho, pago mis deudas, les doy todo lo que quieren. ¿Qué más puedo hacer?
Lo que podemos hacer es ser receptivos a sus pensamientos, hablar con ellos sobre sus aspiraciones, darles una palmadita en ese espacio divino que se encuentra detrás de su forma y animarles a que experimenten la vida de esa manera. Nos proponemos acumular, lograr, alcanzar unas metas y adquirir riquezas y posesiones. Identificamos el éxito con un sinnúmero de cosas, sin conocer el significado de la felicidad interior. Luchamos continuamente, sin llegar nunca. Yo creo que somos algo más, que somos inteligencia más allá de nuestra forma, como la rosa es la inteligencia que proporciona la fragancia y el aspecto de la flor. No podemos crear una rosa. Necesitamos la fuerza vital de la forma que denominamos rosa. De igual manera, necesitamos tocar la inteligencia o la fuerza divina que subyace a la forma y que somos nosotros mismos, y la de aquellos con los que estamos relacionados. Tal vez nos resistamos por la falta de familiaridad con este aspecto y porque lo desconocido siempre provoca temor. Pregúntese si esa razón tiene el peso suficiente para que usted permanezca exclusivamente en la forma. En el mundo de la forma, solemos buscar chivos expiatorios para explicar por qué nuestra vida no responde exactamente a lo que esperábamos de ella. Culpamos al mundo por la enfermedad, a la bolsa por las condiciones financieras, al panadero por los kilos que nos sobran, y a nuestros padres por nuestra personalidad. En el mundo del pensamiento, sin embargo, nosotros somos los únicos responsables. Pensamos lo que queremos, somos lo que pensamos. No lo que comemos, sino lo que pensamos. Si no queremos aceptar la responsabilidad de habernos creado a nosotros mismos, entonces ignoramos lo relacionado con la creación de uno mismo y vivimos exclusivamente en la forma que hemos recibido. Si, por el contrario, somos conscientes de que el pensamiento es capaz de sanar, de crear una vida feliz y mejorar la vida de los demás, entonces utilizamos nuestra capacidad. Entonces estaremos viviendo la responsabilidad. Una vez que nuestro interés incluye el mundo interior de los pensamientos, cambiamos de rumbo hacia una forma de estar en el mundo más responsable. Mire en su interior y descubra cómo se siente siendo más responsable del mundo. Tal vez disfrute tanto de sus sueños que ni siquiera desee considerar que todavía hay más estando despiertos. En consecuencia, preferimos continuar dormidos, ignorantes de la grandeza que nos aguarda al despertar. Cuando nos quedamos con lo conocido no corremos ningún riesgo. Y si no corremos ningún riesgo, entonces no tenemos que cambiar. Evite el cambio y llegará a afirmar que la falta de crecimiento se debe a multitud de factores externos. Es un círculo de aspecto atractivo y cómodo que nos mantiene a salvo, aunque atrapados en un sitio que pocas veces nos sirve de mucho, ni a nosotros ni a quienes aman a un nivel más elevado. La resistencia juega un papel fundamental en el temor al cambio. Cuando nos planteamos cuestiones de carácter metafísico o espiritual, encontramos una larga historia basada en la creencia de que, para creer, primero hay que ver, y que nos entorpece fijar la mirada en un sitio al que nuestros sentidos parecen señalar. Propongo convertir este impedimento en un escalón desde el cual seamos capaces de revisar nuestros pensamientos y ajustarlos al nuevo principio de que, para ver, primero hay que creer. La salida de la jaula. Piense cómo puede mejorar en algo que desea conseguir en el mundo de la forma. Por ejemplo, tocar el piano 2 horas al día mejorará sus dotes de pianista. Golpear un montón de pelotas de golf al día mejorará su destreza en el juego. Formarse una imagen equivale a la práctica en el mundo sin forma. Antes de irse a la cama intente visualizar una imagen de aquello que desee para sí mismo. Si por ejemplo se trata de conseguir una mejor forma física, practique viéndose con el aspecto que le gustaría tener. Deje que la imagen se congele en su mente. No olvide repetir la operación unas cuantas veces al día. Todo consiste en utilizar sus pensamientos centrándolos en imágenes positivas, para conseguir ser una persona incluso más perfecta de lo que ha decidido ser. No piense en usted como en un ser imperfecto. Imprima en su mente la imagen de lo que le gustaría ser y se encontrará reaccionando automáticamente para hacer realidad esa imagen. En otras palabras, comience a actuar como si ya estuviera donde quiere estar, y el resto vendrá solo. Concéntrese cada día en sus pensamientos en vez de hacerlo en su comportamiento.
Es su pensamiento el que crea sus sentimientos y en último término también sus acciones. Así pues, conceda a esta dimensión de su ser toda atención que se merece. Sorpréndase a sí mismo verbalizando pensamientos negativos. Por ejemplo, si usted dice en voz alta, nunca conseguiré saldar todas mis deudas, o soy incapaz de entender a mi pareja por mucho que me esfuerce, deténgase y piense que está actuando de acuerdo con sus pensamientos negativos, en vez de permitir que sus pensamientos positivos conformen las condiciones de su vida. Ahora vuelva a ordenar esos pensamientos e imagínese sin deudas. Niégüese a verse rodeado de acreedores. Y muy pronto empezará a actuar según esa nueva imagen de usted, sin deudas, que ya se ha forjado. Se encontrará desprendiéndose de sus tarjetas de crédito, pagando todas sus deudas o pluriempleándose y haciendo todas las cosas que surgen de su imaginación. De igual manera debe actuar con respecto a su cónyuge, en lugar de hacerlo según la imagen negativa de verse casado con una persona problemática. Comience a comportarse como alguien que de una u otra manera resolverá los problemas de su relación. Cree una imagen de sí mismo en una relación llena de amor y armonía, y actuará de esa manera. Si usted no recibe el resultado anhelado de acuerdo con aquella imagen, lo que podríamos llamar retroalimentación, puede empezar a considerar la posibilidad de seguir su camino en solitario, o bien al lado de otra persona que armonice más con usted. Pero esta vez, en lugar de dejar que impere la confusión en su interior, comenzará a actuar según esa nueva imagen de usted que responde a un ser humano en armonía. Si las cosas le salen bien, todo marchará viento en popa, y si no es así, por lo menos usted seguirá su camino en paz consigo mismo. En cualquier caso, estará resolviendo el problema de su relación en vez de obsesionarse con la imagen mental de un ser en una situación insostenible. Consiga una situación perfecta en su mente, y actuará movido por el deseo de perfección. La calidad de las relaciones va ligada a sus imágenes y pensamientos. Lo que vemos es plena prueba de lo que creemos. Recuérdese que sus circunstancias no le hacen a usted, puesto que solo revelan su presencia ante los demás. Algunas personas me han dicho que para mí es muy fácil dar consejos sobre cómo ser feliz y tener éxito porque ya soy rico y famoso. Mi reacción consiste en pensar que mis circunstancias me revelan ante ellos. Es decir, yo no doy consejos porque sea rico y famoso. Si los oyes porque yo mismo los he seguido. He vivido según estos principios toda mi vida, y creo que a ello se debe el que haya conseguido la riqueza y fama que ahora son parte de mi vida. Contemple su vida, sin importar las condiciones en que se halle. Sus relaciones, su situación financiera, su nivel de felicidad, su estado de salud. Ahora intente considerar que estas circunstancias le revelan algo sobre usted. Reconozca su relación con dichas circunstancias y considéralas como un reflejo de su modo de pensar y, en consecuencia, de las acciones que se derivan de él. Puede utilizar su poder de visualización para mantener en su mente esa imagen deteriorada de siempre o bien para convertirla en aquello que aparece iluminado en su pantalla interior. Usted es lo que piensa a lo largo del día. E incluso si piensa en las personas que viven en pésimas condiciones, sepa que ellas son precisamente las que más necesitan conocer y creer lo que aquí está escrito. Si de alguna manera pudieran cambiar sus imágenes interiores, tan llenas de desesperación y desesperanza, por una que presentara una visión más positiva, y si persistieran en eliminar toda imagen negativa, comenzarían a convertir esa nueva imagen en una realidad dentro de su reino físico. Un ejemplo. Piense en todas las personas que han escapado de condiciones que parecían inamovibles. Luego han explicado que creer en un futuro mejor había sido lo que les había dado la fuerza suficiente para conseguirlo. En segundo lugar, sea consciente de que usted no es esa persona. Usted está aquí y ahora, como resultado de todos aquellos lienzos que ha ido pintando para sí mismo en su mente, y piense que puede seguir pintando otros, nuevos, incluyendo uno de usted mismo ayudando a los necesitados, si eso es lo que desea hacer. Recuérdese día a día que el pensamiento no conoce los límites del tiempo, de la causa y el efecto, de los principios y los finales, y de las demás reglas que gobiernan la forma. En resumen, en el reino astral del pensamiento no existen barreras.
Una vez sea consciente de ello, puede comenzar a conocer a otros que también se encuentran en este reino. Las relaciones pueden producirse espontáneamente o usted puede también propiciarlas recordándose que todas las personas que hay en su vida son entidades divinas con una inteligencia que va más allá de la forma. Sus seres queridos comparten sus cuerpos, al igual que usted, con Dios o con aquella inteligencia perfecta, cualquiera que sea el nombre que se le adjudique, y que ésta se encuentra al otro lado de la forma. Reúnase con ellos en ese nuevo lugar, y se dará cuenta de que sus relaciones mejoran ostensiblemente. Además, también puede acercarse a los extraños de la misma manera. Ve a todo el mundo como parte de la fuerza maravillosa, misteriosa e invisible que existe en todos y cada uno de nosotros. Trate a las otras personas como las criaturas divinas que son. Estudie los 7 principios que pueden convertirle en un soñador despierto y aplique cada día de la semana uno de ellos. A continuación ofrezco un modelo de cómo hacerlo a lo largo de la próxima semana. 1. Domingo. El tiempo no existe. Pase algún tiempo al aire libre, en la naturaleza. Pruebe a imaginarse que el ascenso siempre es continuado, ya que nuestra mente, tan racional como siempre, nos dice que el universo no puede acabarse sin más. Si continúa existiendo por los siglos de los siglos, entonces resultará tan completo y tan misterioso como la misma idea. En un universo completo, el tiempo es sencillamente la manera en que el género humano organiza los días y se acuerda de las cosas. La eternidad es para siempre, solo para siempre, no como el tiempo. Ahora, ¿qué hacer con esto? Puede eliminar toda preocupación sobre el tiempo, el paso de los años, la organización de su vida y el correr de aquí para allá. Disminuya la marcha y disfrute de lo que le rodea. Su tiempo de vida, 90 años o más, es equivalente a su sueño de 8 o más horas. Que el tiempo no exista no es un descubrimiento que me pertenezca. Einstein nos lo ofreció en leyes matemáticas, y los filósofos de todas las épocas nos lo han ido recordando. La Biblia está repleta de ejemplos que aluden a la eternidad. Su tiempo de vida en la forma tiene que ser honrado y celebrado, no calculado y dividido en compartimientos. Vaya más allá de su esclavitud con respecto al tiempo y viva plenamente en ese nuevo estado, que es el único que en realidad posee. En el ahora, la unidad de trabajo de su vida. 2. Lunes. No hay causa ni efecto. Tómese algún tiempo para comprender lo que significa simplemente ser. Usted no es un ser humano, sino un ser humano. Mientras que la forma se rige por las leyes de la causalidad, el estado sin forma carece de causa, al igual que el tiempo que usted pasa soñando. Sus pensamientos van de un lado a otro sin ningún orden. Usted puede dejar de lado la mera relación causa y efecto al sintonizar con su invisible humanidad. No necesita continuar con el mismo oficio de siempre simplemente porque de adolescente, hace ya 30 años, tomó ciertas decisiones sobre su futuro profesional o su especialidad universitaria. No se someta a la idea de que aquellas decisiones le han convertido en lo que actualmente es. Puede convertirse en un creador sin depender de las viejas reglas que dominan su vida. Usted puede ser cualquier cosa que desee, a pesar de lo que la gente diga o haga, y a pesar de lo que usted haya o no haya sido antes. Si puede imaginárselo, puede serlo y no olvide que su imaginación, su pensamiento, no se rige por las reglas de causa y efecto. Hoy lunes, intente no ser el efecto de nada sino el creador de lo que ha imaginado que puede ser. No necesita un asesor en la materia. Solo necesita armonizar su forma con sus pensamientos y entonces permitir que sean realidad. 3. Martes. No hay principio ni final. Intente vivir este día como si la eternidad ya estuviera aquí. El aquí y ahora es también para siempre. Sin tener en cuenta el tiempo en este experimento metafísico, el hoy y 1.000.000 de años resultan lo mismo. Usted es eterno y su esencia invisible nunca puede morir. Sabiendo esto, todas las trivialidades que tanto le preocupan pasarán a un segundo plano. El apego a las cosas que nunca llegará a poseer también perderá importancia para usted. Mírese al espejo este martes por la mañana y diga en voz alta: no soy mi forma. Soy algo mucho más divino que la mera forma.
El que pueda ir y venir en su cuerpo soñador, independientemente de cualquier barrera temporal, constituye la prueba de que la dimensión del pensamiento no es algo a lo que debamos temer, sino algo que debemos disfrutar. Hoy martes viva cada momento como si fuera la eternidad que es, disfrutando todas las cosas que se pueden apreciar en cada momento. Conviértalo en una costumbre, empezando hoy mismo. Cada momento a su tiempo. Cada eternidad también a su tiempo. Tranquilice sus temores puesto que comprende que deben estar ahí para advertirle de lo que ellos consideran un peligro, e invíteles a experimentar con usted el hoy y a probar esta nueva forma de pensar, que despide seguridad y amor. 4. Miércoles. Cada obstáculo es una oportunidad. Hoy reciba con beneplácito cualquier comportamiento escandaloso o desagradable que vaya dirigido a usted por parte de otras personas, y considérelo una oportunidad para recordarse que ellos solo le están hablando a su forma. Sepa que no pueden acceder a su divinidad a menos que usted consienta en compartirla, y en ese caso quizá por primera vez, usted podrá descubrir la divinidad que también ellos guardan dentro de la forma que le está siendo tan hostil en este momento. Use el obstáculo, el miedo, como una oportunidad para conectarse con su ser interior. Hoy, compruebe cuántas veces es capaz de convertir aquello destinado a provocarle una reacción negativa en una buena nueva, una bendición para usted y el resto de los seres humanos. Utilice los incidentes como oportunidades para practicar y experimentar la observación positiva de lo que está sucediendo en el mundo de la forma. Eche a un lado las críticas sobre usted y los demás, y en su lugar observe cuáles son sus sentimientos, y deje que ellos le pongan en libertad. Con el tiempo, y siguiendo esta pauta, usted descubrirá que aquello que consideraba un fuerte obstáculo para mantener la armonía en su vida, se convierte en una oportunidad. Hoy, miércoles, puede llegar a ser el soñador despierto, haciendo que los obstáculos sean oportunidades para su cuerpo despierto, precisamente lo que hace su cuerpo soñador. 5. Jueves. Usted crea todo lo que necesita para su sueño. Como soñadores despiertos sabemos que al morir nuestra conciencia continúa viviendo en una nueva dimensión, y que todo lo que hemos experimentado en nuestro actual estado de vigilia aparecerá como una ilusión. En consecuencia, se puede afirmar que al igual que sucede en nuestro cuerpo soñador, todo lo necesario para soñar despiertos es creado por nosotros mismos, incluso las personas que nos lo ponen difícil. Están en nuestra vida porque las hemos puesto allí. Tienen importantes lecciones que enseñarnos. Hoy, concéntrese en preguntarse, ¿por qué he creado todo esto en mi vida? Responsabilícese de todo lo que se encuentra en su vida, creyendo firmemente que todo es producto suyo. Dedique este jueves a experimentar esta comprensión de los hechos por sí solo. Responda a todo lo que se presente en su camino como si fuera algo que usted hubiera puesto allí, al igual que todo lo que experimentó en el sueño de anoche, también generado por usted. Todo lo que nos ocurre refleja de alguna manera nuestras creencias interiores. Cuando comprenda realmente que ha creado cada uno de los aspectos de su vida diaria, entonces dejará de contribuir a su falta de armonía o bien aprenderá a descifrar su mensaje. Cuando ya no necesite aprender a tratar esa falta de equilibrio, entonces dejará de producirlo, y comenzará a crear armonía y amor por doquier. Hoy es su día para atender este asunto de carácter prioritario. 6. Viernes. Las reacciones son reales, los personajes son ilusiones. Hoy es el día para renacer en un sentido transformacional. Observe cómo hace reaccionar a los personajes y desarrolla las acciones que usted mismo ha creado para su vida. Recuérdese que todos los sentimientos que experimenta, la rabia, la alegría, el miedo, la tensión, la felicidad, le resultan muy reales, como le sucedía en el sueño cuando se encontraba, por ejemplo, sin aliento porque alguien le perseguía. Allí también esa reacción física era real, pero los personajes formaban parte de su creación. Sus reacciones son la esencia de lo que constituye la calidad de su vida. Hoy dedicúese a estudiar cómo reacciona a todos esos factores externos que ha creado para su vida y concéntrese en su forma de tratar los pensamientos. Las reacciones en la vida vienen determinadas por nuestro pensamiento. Hoy, dedicúese a estudiar las reacciones perjudiciales y no los hechos o las personas.
Imagínese despertando de su sueño una mañana y pasando todo el día malhumorado porque uno de los personajes de su sueño no se comportó como usted esperaba que lo hiciera. Por supuesto, usted es lo suficiente cuerdo para decir, fue solo un sueño, y continuar viviendo como si nada, o examinando esa reflexión. Hoy puede utilizar esa misma estrategia y negarse a que las acciones de cualquiera le inmovilicen. 7. Sábado. La única forma de saber que está soñando es despertarse. Hoy puede practicar el despertarse, es decir, el morir mientras está vivo, y echar una ojeada a todo lo que antes consideraba necesario hacer en su vida. Comience a comprender que todo lo que experimenta es un pensamiento. La galleta a la cual desea hincarle el diente, pero que no le va a reportar ningún beneficio, no es más que un pensamiento. El mal humor porque su cónyuge o los niños no hicieron lo que usted sugirió es solo un pensamiento. Usted se está despertando, y al hacerlo, ve que sus reacciones son en realidad respuestas a lo que está creando para usted mismo. Así pues, usted se halla separado de su cuerpo, y contempla cómo se comporta ante una gran variedad de situaciones. Al igual que un actor en un escenario, usted ve cómo su cuerpo se desenvuelve en los distintos roles y papeles que usted ha creado para él y es consciente de que su ser no es solo una forma física. Usted es invisible e indiferente a los sentidos por un día y casi puede permitirse el reírse de sí mismo por haber actuado antes de un modo tan estúpido. En tanto ser despierto sabe que solo puede dar aquello que guarda en su interior y que, sea lo que sea, está en ese lugar por sus pensamientos. Si usted procede hoy con rabia u odio, no es por culpa de actores externos, sino por algo que posee en su interior. Los pensamientos vinculados al amor y la armonía producen amor y armonía hacia los demás, a pesar de las interferencias externas. Los pensamientos que albergan odio y falta de armonía producen la rabia y el odio que a veces usted lanza sobre los demás. Ambas reacciones reflejan sus creencias sobre el mundo. En esta vida, en esta dimensión del estado de vigilia, usted no puede ofrecer a los demás aquello que no posee. Fíjese en lo que da a sus semejantes al cabo del día y comprenda que la única manera de aprender a vivir esta ilusión consiste en despertarse en otra dimensión y juzgar todos sus actos desde esta nueva perspectiva. Así finaliza una semana de trabajo sobre cómo llegar a ser un soñador despierto. Sabiendo que solo contamos con momentos que vivir, y no semanas y meses, podemos emplear este conocimiento para hacer de nuestras vidas un estado de vigilia tan ilimitado como el que experimentamos al soñar. Tenga presentes estas 4 palabras del Príncipe de la Paz, y piense en la sabiduría que contienen. Tal como piense, será.